Hola, bienvenidos a la segunda parte del video relacionado con la unidad titulada Mercado de Servicios de Productos. Bueno, si ya vimos entonces la teoría objetiva y subjetiva de la ganancia en relación al salario o al producto del trabajo, entonces en esta parte del video vamos a ver eh, también, bueno, la aplicación de la teoría objetiva y subjetiva de la ganancia, pero en este caso, bueno, pues relacionado a la ganancia, el interés y la renta, que son los otros factores. Muy bien, pues vamos a empezar. De acuerdo con el punto de vista de la corriente objetiva del valor, el valor total de la mercancía está compuesto por capital constante, capital variable y plusvalía. Bueno, vamos a interpretar esto. ¿Qué significa valor total de la mercancía? Bueno, pues el valor total del producto que fabrica la empresa para la comercialización. ¿Qué es el capital constante? Bueno, el capital constante es aquel capital invertido en edificios, en terrenos, naves industriales, etcétera. Y capital variable, bueno, pues es el que está integrado por la mano de obra, o sea, sueldos que se les paga a los trabajadores. Y la plusvalía, bueno, pues es la ganancia que obtiene el dueño de los medios de capital, o sea, del capital en sí mismo, ¿no? Los dos primeros conceptos son montos de capital adelantados y permite la reposición del capital y el trabajo, mientras que la plusvalía es la adición neta de valor que da origen a la ganancia del capitalista, la ganancia del capitalista propiamente dicha. Pero esto no significa que toda ella sea apropiada para él. En realidad adquiere la forma de ganancia, renta e interés, que es la forma como se distribuye entre las distintas formas que adopta el capital. ¿Sí? Bueno, hace rato cuando recordemos que cuando la primera diapositiva vimos que el producto relacionado con el trabajo, bueno, pues se le llama salario. Y el producto relacionado con los dueños de las empresas, del capital, se le llama ganancia. Y al referirnos a los intereses, en este caso que cobran los bancos, en caso de que el capital no sea propio del empresario, sino más bien sería un crédito. En ese caso, bueno, el producto serían los intereses. Y si el producto es como consecuencia de la renta de un terreno, de una nave industrial, perdón, de un terreno para, ya sea para eh, instalar una fábrica o un terreno para cultivar, hacer cultivos, bueno, pues en ese caso el producto adopta la forma de renta. Ocurre así por cuestiones históricas. Y originalmente el dueño de la tierra era una clase terrateniente que pertenecía al modo feudal de producción, en el cual fue apareciendo el capitalismo. Bueno, no, esta no es una clase de modos de producción, pero bueno, pues bien sabemos que el capitalismo evolucionó, ¿sí? Entonces, pues a partir de hace muchos años, pues ocurrió lo que se le conoce como el mercantilismo, posteriormente el feudalismo, los fisiócratas, posteriormente el capitalismo, y el capitalismo está evolucionando a lo que se conoce como el neoliberalismo, y bueno, pues es una evolución de los sistemas de producción. Muy bien, seguimos avanzando. El prestamista también era una clase especial que se desarrolló en modos de producción previos al capitalismo. Ambas clases reclamaban una parte del producto al naciente empresario por su participación en la producción. Cuando prestamista ahora son sinónimo de ahora de los banqueros, que cobran por prestar dinero o capital.
El desarrollo del capitalismo, si bien destruye esas clases sociales, las reconstituye bajo la forma de capitalista. Y en ese sentido es como continúan participando en la producción y en la distribución. O sea, claramente, ¿no? Lo mencionamos, ¿no? Que el prestamista ahora ya no se le llama tal cual, y ahora se le llama de una forma más elegante, el banquero, ¿no? El dueño de la tierra reclama una renta debido simplemente a que tiene la propiedad de la tierra, que participa en la producción. Renta absoluta porque sus tierras tienen una mayor fertilidad. O sea, renta absoluta es cuando pues se cobra una renta por lo que les mencionaba hace un rato, para instalar un edificio, una nave industrial, un centro comercial. Y la renta diferencial, bueno, cuando ese terreno se emplea para los cultivos, para la siembra, ¿no? Que permiten que el trabajo aplicado en ella sea más productiva, como dice la teoría subjetiva del valor, perdón, la teoría objetiva del valor. O dicho de otra forma, porque tiene una productividad marginal decreciente, como señalan los marginalistas. Entonces, estos términos de productividad marginal decreciente, bueno, pues ya saben a qué nos referimos, qué significa marginal, ¿no? Para no ser reiterativos. El prestamista, por su parte, pone a disposición del capitalista un capital en crédito que participa en la generación de plusvalía y como tal debe recibir una retribución en proporción al monto aportado, la cual, según los economistas de la corriente objetiva, debe ser menor o igual a la tasa de ganancia, debido a que el riesgo que asume es menor que el que está tomando el empresario. No es lo mismo que el capitalista, bueno, el prestamista, ahora llámese banco, como les mencionaba en forma más elegante, bueno, haga un préstamo, que bueno, pues el riesgo es, en realidad es inferior, aunque también hay riesgo también de que el empresario no pague, pero bueno, pues ahí lo paga con el embargo, ¿no? En caso de que quiera cometer algún delito, ¿no? Pero el empresario, pues si no se le vende sus productos, ¿a quién va a embargar? ¿A quién va a demandar? ¿A dónde va a aplicar las leyes, no? ¿Al consumidor por no comprarle? Pues por supuesto que no. Entonces, esto significa que existe un mayor riesgo. O dicho según el punto de vista marginalista, como cualquier otro capital, tiene una productividad marginal que debe ser retribuida, o sea, el dueño de la empresa, ¿no? La plusvalía total generará en la producción capitalista, generará en la producción capitalista, se tiene que repartir entre el capital total de acuerdo a la producción en que participa cada una de esas formas de capital en la producción de plusvalía y en consecuencia reclama su parte bajo la forma de renta o interés. La plusvalía total, valor total de la mercancía. Entonces, ¿cómo se integra el valor total de una mercancía? Bueno, por un lado está el capital constante, ¿sí? Que se le conoce como fondo de reposición del capital. Y bueno, ya mencionamos que el capital constante es pues esa parte de la mercancía por hacer uso de, pues, de una nave industrial que si se renta, no es propia, bueno, pues hay una renta ahí, ¿verdad? Pero bueno, hay un capital constante ahí, hay una inversión constante, se le llama a términos contables como capital de trabajo, ¿no? Por un lado. Por otro lado está el capital variable, que son el fondo social de salarios, o sea, los salarios que se pagan. ¿Por qué es variable? Bueno, pues simple y sencillamente porque el constante, bueno, pues hay una inversión ahí, que bueno, existe a la larga, puede existir una depreciación, una disminución del valor, pero bueno, pues en términos generales es constante. Y el capital variable, pues depende de la cantidad de trabajadores que se estén empleados, ¿no? Y la plusvalía, que es la ganancia del empresario más el interés, lo que habíamos hace rato, ¿sí? Que quiere llevar también su tajada del pastel, el, el banquero, el prestamista, y la renta, cuando se renta el terreno para un centro comercial, por ejemplo, ¿sí? O para producir un producto, una nave industrial, ¿sí? Entonces ahí está la plusvalía, cada uno se lleva su tajada, esa es la plusvalía total. Entonces todo esto integra el valor total de la mercancía, ¿sí? Bueno, eh,
El empresario busca permanentemente elevar su ganancia y para lograrlo se ve obligado a competir en el avance tecnológico, elevando su composición orgánica para obtener utilidades extraordinarias que no tienen las empresas con menor desarrollo tecnológico. O sea que el empresario tiene un incentivo por emplear mejores modos de producción y hasta cierto punto, bueno, pues esa, mm, podríamos decir, esa connotación positiva tiene el capitalismo, ¿sí? Que el empresario, en su afán de obtener mayores utilidades, pues invierte en tecnología. Es lo que el padre de la economía, el filósofo Adam Smith, allá por el año de 1776, él decía en su libro La naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, él decía que, bueno, pues el egoísmo individual fomenta el interés colectivo. ¿Sí? Dicho en otras palabras, el sistema capitalista pues tiene esa virtud, por decirlo así, tal vez una de las pocas virtudes que tiene, ¿no? De que el empresario busca su propia ganancia y al buscar egoístamente su propia ganancia, pues también fomenta el interés colectivo, ¿no? Porque crea fuentes de empleo. Entonces, no todo el capitalismo es malo, ¿no? Así se eleva la plusvalía generada, pero se eleva proporcionalmente más el capital constante. ¿Sí? Dice, de ello se deriva que en el largo plazo, a pesar de los esfuerzos del capitalista para elevar la productividad mediante el avance tecnológico, la tasa de ganancia tiene una tendencia decreciente. Es aquí donde realmente una connotación negativa del capitalismo. Ya vimos, cuando vimos macroeconomía, algunos de ustedes tomaron, creo que macroeconomía conmigo, y si no la toman conmigo, y si pues, algunos de ustedes tal vez todavía no la tomen, pero bueno, pues ya vieron que un sistema capitalista, pues no crece en forma horizontal todo el tiempo, o no todo el tiempo va en ascenso, sino bueno, pues una economía va creciendo dando tumbos, por decirlo así. Se produce un crecimiento, llega a un punto máximo y otra vez se desploma, llega a una recesión, y si esa recesión va más allá de ciertos límites, toca a fondo, se convierte en una depresión, pasa el tiempo y luego otra vez hay un crecimiento de la economía. Entonces, en base a esto que estamos viendo esa diapositiva, podríamos decir que el capitalismo pues tiene, por decirlo así, la, la propia semilla de su, ¿cómo diríamos? Pues de su propia, no destrucción, aunque sí hay teóricos que vaticinan o predicen de un colapso del sistema capitalista. Pero bueno, pues tiene el germen de la destrucción, por decirlo así, del decrecimiento económico por naturaleza. Entonces, bueno, pues es lo que expresa esta diapositiva. O sea, no siempre los empresarios en su afán egoísta van a tener todo el capital, todo el dinero que requieran, aunque últimamente, bueno, con esto de la pandemia, sabemos que hay empresarios, por ejemplo, este, el dueño de Amazon, ¿no? Que se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, bueno, pues ha impulsado esta depresión para muchas empresas, pues lo ha convertido en una ventaja, ¿no? Más bien esta recesión, tendiendo a depresión, lo ha convertido en una potencia de esta empresa. Entonces, bueno, pues hay una serie de contradicciones en un sistema capitalista que al final, bueno, pues no sabemos a dónde va a parar, ¿no? Antes se decía que, pues, en forma natural se tendía al socialismo, o sea que los trabajadores eran los dueños de los medios de producción y que posteriormente un sistema más avanzado, pues, era el comunismo. Vimos que ya el comunismo, bueno, pues básicamente ya fue un fracaso, ¿no? Tanto, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Se desplomó el sistema comunista y un sistema que, bueno, pues más podríamos prever, pues es un sistema, una economía mixta, ¿no? Tal como China, ¿no? Que China es una economía mixta que, bueno, pues tiene medios de producción controlados por el Estado, pero también tiene un libre mercado. Y bueno, pues es una de las economías
de mayor crecimiento en la actualidad y que, bueno, se prevé que se convierta en el líder mundial de la economía global. Entonces, bueno, pues ya el tiempo lo dirá, pero bueno, pues estas clases ojalá y a ustedes les interese. Y bueno, pues hasta aquí, pues es todo lo que vamos a ver en esta unidad temática. Bueno, pues muchas gracias.